Una de las variables que afecta a la demanda es el precio del bien. Para ello lo vamos a representar en un gráfico. En el eje X se pone el número de unidades y en el eje Y el precio, y esta es nuestra curva de demanda. Si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta, lo que provocará movimientos a lo largo de nuestra curva de demanda. Precio del bien. Como podemos ver en todas las gráficas, tenemos a P, que es el precio, y a Q, que es el número de unidades que estamos dispuestos a consumir. Tenemos a P1 y a Q1, que forman la curva de la demanda. Pero si el precio del bien aumenta, la demanda de las unidades disminuye, como vemos en el ejemplo de P3 y Q3. Aquí el precio aumenta y aquí la demanda de las unidades disminuye. Pero por el contrario, si el precio del bien disminuye, la demanda de las unidades aumenta, como es el caso de P2 y Q2. Aquí el precio disminuye y aquí la demanda de las unidades aumenta. Como podemos observar, estos cambios en el precio del bien provocan movimientos a lo largo de la curva de la demanda. Voy a hablar de la renta de los consumidores. Si aumenta la renta de los consumidores, el consumo de las unidades aumenta y la línea de la demanda se desplaza hacia la derecha. Y si disminuye la renta de los consumidores, el consumo de unidades disminuye, así que la línea de la demanda se mueve hacia la izquierda. Una de las variables que afecta a la demanda es la renta de los consumidores, que la vamos a dibujar en un gráfico. En el eje X hay que poner la cantidad demandada y en el eje Y el precio, y esta es nuestra curva de demanda. Si aumenta la renta, aumenta la cantidad demandada. Entonces nuestra curva de demanda se verá desplazada hacia la derecha. Ahora voy a representar qué es lo que ocurre cuando disminuye la renta. Para ello representamos nuestro gráfico de ordenadas, en el eje X la cantidad demandada y en el eje Y el precio, y esta es nuestra curva de demanda. Cuando disminuye la renta, la cantidad demandada disminuye. Entonces, nuestra curva de demanda se verá desplazada hacia la izquierda. Voy a hablar sobre el bien sustitutivo y podemos observar en el eje de coordenadas que la Y es el precio y en el eje X es la QD, son las unidades que los consumidores están dispuestos a comprar. En la primera gráfica podemos observar que cuando se produce un aumento en el precio de un bien sustitutivo, la curva de la demanda del bien que analizamos, en este caso, se desplaza hacia la derecha. En cambio, en la segunda gráfica podemos observar que cuando se produce la disminución en el precio de un bien sustitutivo, la curva de la demanda del bien que analizamos, en este caso, se desplazaría hacia la izquierda. Voy a explicar la variable 4, las preferencias de los consumidores. Cuando está a favor. Cuando está a favor, para un mismo precio, los consumidores compran más unidades, entonces hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Cuando está en contra. Cuando está en contra, para un mismo precio, los consumidores compran menos unidades, entonces hay un movimiento de la curva hacia la izquierda.